Mezcla de documentos en la notaría. La esposa del empresario encontró el testamento de otra persona y, al ver el apellido de su esposo, su corazón se sobresaltó. Sara se despertó de un humor maravilloso. Anoche, finalmente habían recibido los documentos y hoy debían ir a recoger a Richie, el pequeño del orfanato. Llevaba más de 5 años casada con James y todo en su vida transcurría de manera fluida y exitosa. El negocio familiar que habían construido con sus propias manos no generaba millones, pero sí un ingreso estable. La casa que compraron hace 3 años era, como se suele decir, un hogar lleno de felicidad. Sin embargo, tener hijos simplemente no había sido posible. Intentaron de todo, acudieron a todos los especialistas, pero la esperanza de tener un bebé se desvanecía. Fue entonces cuando decidieron adoptar. Eligieron a Richard casi de inmediato. En cuanto cruzaron por primera vez el umbral del orfanato, el niño se les acercó y, mirándola con sus enormes ojos, preguntó: ¿Eres mi mamá? ¿Viniste por mí? Te he estado esperando tanto tiempo. El corazón de Sara se estremeció y, levantando al niño en brazos, lo abrazó con fuerza contra su pecho, tratando de contener las lágrimas. A pesar de sus 5 años, Richard era un niño muy inteligente. Los cuidadores les contaron que hasta los 2 años había vivido rodeado de amor y atención, pero luego sus padres fallecieron en un accidente de tráfico. Sin familiares a quienes acudir, terminó en el orfanato. Y ahora, en este día tan feliz para Sara, en la segunda mitad del día, irían a recoger a su hijo. Tarareando suavemente su melodía favorita, Sara se dirigió a la cocina para prepararle a James su omelette favorito con tomates. Por lo general, la casa y la cocina estaban a cargo de la empleada del hogar que James había decidido contratar. Sin embargo, desde el primer día de su llegada, Sara insistió en seguir preparando el desayuno. Le gustaba despertar y compartir esa primera comida a solas con su amado esposo. Después, cuando ellos se iban a trabajar, llegaba Marianne. Había estado trabajando en la casa desde que se mudaron. James había convencido a Sara de contratar ayuda doméstica al ver lo difícil que le resultaba encargarse de todas las tareas del hogar. Sara era la directora financiera de su empresa y debía dedicar mucho tiempo a su trabajo. «Buenos días», saludó James al salir del dormitorio, besándola y añadiendo: «Oh, cuánto me encanta cuando tarareas suavemente y preparas algo delicioso». Ella le sonrió con alegría y respondió entusiasmada: «Ya verás. Hoy traeremos a Richie y habrá papilla, tortitas de queso y guisos. Prometo consentirlos a los dos cada mañana». Durante el desayuno, discutieron los planes para el día. Sara dijo: «Tú ve a la oficina, yo necesito pasar por el banco, luego por la oficina de impuestos y un par de lugares más. Tenemos que hacer todo antes de ir al orfanato». James la miró y no pudo evitar sonreír. Se veía tan feliz al hablar del niño. Aunque al principio no estaba del todo convencido de la idea, ahora no tenía dudas de que había sido la mejor decisión. Sara parecía haber rejuvenecido varios años. Ya de por sí tenía un aspecto joven y, con sus 30 años, no aparentaba más de 25, pero ahora irradiaba felicidad. Mientras su esposo se dirigía a la oficina, Sara fue al banco. Tenía que ocuparse de la apertura de una nueva cuenta y luego ir a la notaría para tramitar un poder notarial a nombre de su secretaria. Ella y James habían decidido que, ahora que estaría ocupada con el niño, todos los asuntos menores relacionados con la recepción, renovación y tramitación de documentos podrían ser delegados a Sammy, la secretaria. Pensando que sería un trámite rápido, Sara decidió visitar la notaría justo después del banco y luego continuar con el resto de sus pendientes. El poder notarial se emitió rápidamente, pero algunos problemas técnicos impidieron que pudiera recibir el documento en ese momento. El notario, disculpándose, le pidió que regresara en un par de horas o al día siguiente. Sara decidió no perder el tiempo y, en esas 2 horas, se dirigió a la oficina de impuestos.
Sarah recibió una carpeta de manos de la joven asistente, quien le sonrió y le deseó un buen día. Sin revisar el contenido, se dirigió directamente a su coche. Estaba a punto de arrojar el poder notarial en el asiento trasero cuando, de repente, decidió sacarlo del archivo de plástico y colocarlo en su bolso junto con otros documentos. Lo primero que llamó su atención fue el título del documento. En lugar de un poder notarial, Sarah tenía en sus manos un testamento. Al leer rápidamente las primeras líneas, quedó completamente atónita. La secretaria evidentemente había mezclado las carpetas y, por una extraña coincidencia, Sarah tenía en su poder el testamento de su esposo. Sin embargo, estaba dirigido a alguien completamente desconocido para ella. Leyó el documento una y otra vez, sin poder creerlo. Después de todo, James no tenía ninguna razón para redactar un testamento. Nunca se había quejado de su salud y solo había estado enfermo un par de veces durante su matrimonio. Y ahora, no solo había un testamento, sino que ni siquiera era para ella, su esposa legítima, sino para una tal señora Jennifer Freeman. Un nudo se formó en su garganta. Horrorizada, Sarah pensó que esta Jenny seguramente podría ser la amante de su esposo. No podía, no quería creerlo. Ella y James tenían una gran relación, se amaban y confiaban el uno en el otro en todo. Ahora, cuando al fin parecían ser una familia feliz, surgía esto. Tras quedarse unos minutos más en estado de confusión, Sarah sacó su teléfono, tomó una foto del documento y luego lo volvió a colocar en el sobre antes de regresar a la notaría. Aún no entendía qué haría con esas fotos, pero estaba decidida a esclarecer la situación. Disculpe, dijo, entregando el sobre a la secretaria. Me ha dado un documento equivocado. Oh, lo siento mucho. No sé cómo pudo suceder. Lo lamento de nuevo. Aquí tiene su poder notarial. Al salir de la notaría, Sarah pensó que tal vez el hecho de haber conservado su apellido de soltera tras casarse había llevado a que, al acudir al mismo notario, nadie sospechara que tal confusión pudiera ocurrir. Pero, por otro lado, ahora sabía de la existencia del testamento de su esposo y aún no sabía qué hacer al respecto. Lo único que tenía claro era que ese día tan especial para ella no debía ser empañado por nada. Después de almorzar, llamó a James y lo esperó en la entrada del orfanato con el corazón acelerado. Su esposo llegó con un ramo de globos de colores y un oso de peluche esponjoso que hizo muy feliz a Rachel. Sarah observó a su esposo y no notó ningún cambio en él. Seguía siendo cariñoso con ella y no parecía tener ningún problema de salud. Decidió que definitivamente no tomaría ninguna decisión ese día y se concentró en cuidar de su hijo. Cuando llegaron a casa, lo primero que hicieron fue bañar al niño. Durante unos 40 minutos, Rachel se divirtió chapoteando en la enorme bañera, fingiendo ser un pez, sumergiéndose y saliendo del agua mientras gritaba cosas graciosas. Mamá, papá, miren lo que puedo hacer. Después de divertirse lo suficiente, finalmente aceptó salir del agua. Luego, cenaron juntos, y el ambiente fue tan cálido y acogedor que Sarah, por un momento, olvidó lo sucedido durante el día. Aunque, de vez en cuando, seguía observando a su esposo en secreto. James se veía completamente feliz y reía con entusiasmo cuando Rachel decía algo gracioso. No tenía el aspecto de una persona gravemente enferma ni de un hombre infiel dispuesto a dejar todo lo que había ganado a una completa desconocida. Más tarde, juntos acostaron a Rachel, turnándose para leerle cuentos antes de dormir. Cuando se acostaron esa noche, James la abrazó y le susurró con cariño cuánto la amaba y lo inmensamente agradecido que estaba de que ella lo hubiera persuadido para adoptar a ese pequeño. Realmente quiero que tú y Richie sean felices, y haré todo lo que esté en mi poder, dijo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con una especie de tristeza, como si no quisiera compartir completamente esa felicidad con ellos. Sarah se acurrucó en silencio junto a su esposo y comenzó a pensar en qué hacer a continuación. No pudo dormir en toda la noche, y por la mañana tenía un plan. Habían acordado previamente que,
una vez que recogieran a Rachel, Sarah trabajaría de forma remota durante un tiempo y solo iría a la oficina en caso de emergencias. Ambos entendían perfectamente que el niño necesitaba tiempo para adaptarse a su nueva vida. A la mañana siguiente, como si nada hubiera sucedido, Sarah despidió a James cuando salió para el trabajo. Tan pronto como su coche desapareció tras la verja, se dirigió a su despacho. Durante toda su vida matrimonial, nunca se había permitido revisar sus cosas ni su teléfono, pero ahora entendía que era absolutamente necesario. Sarah sentía miedo en su interior, temía que su esposo estuviera gravemente enfermo y estuviera tratando de ocultárselo. Decidida a encontrar algo que le ayudara a resolver el misterio, comenzó a revisar cuidadosamente los documentos guardados en el escritorio de James mientras Rachel dormía. Para su sorpresa, encontró un montón de resultados de pruebas médicas y una tarjeta de un centro de salud desconocido. Sin entender nada, hojeó todos los papeles y encontró en la tarjeta un diagnóstico que no le decía nada. Inmediatamente buscó en Internet para averiguar qué era aquella enfermedad, y cuanto más leía, más miedo sentía. La enfermedad era incurable y, según todas las descripciones, los pacientes no vivían más de 6 meses a un año. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras leía. No podía creer que su James pudiera morir. La voz de Rachel la devolvió a la realidad cuando el pequeño la llamó con ansiedad desde el pasillo. «Mami, mamá, ¿dónde estás?» «Ya desperté». Sarah respondió de inmediato, «Aquí estoy, cariño, voy, no llores, mi niño bueno». Guardó rápidamente los documentos, cerró el cajón del escritorio y fue con su hijo. Durante todo el día, su cabeza era un caos. Ahora entendía por qué su esposo había hecho un testamento, pero no comprendía por qué no era para ella, sino para una mujer desconocida. Sarah descartaba categóricamente la posibilidad de que James tuviera una amante o, al menos, no quería considerarlo. Durante todos los años que habían estado juntos, él nunca le había dado motivos para dudar de sus sentimientos. Además, pasaban la mayor parte del tiempo juntos en casa o en el trabajo. En un momento, pensó en hablar con él, pero luego decidió no hacerlo, pues tendría que admitir que había estado revisando sus cosas y, además, demostraría que dudaba de su fidelidad. A pesar de todo, aún sin creer en una infidelidad, Sarah decidió descubrir la verdad por sí misma. El día pasó rápidamente, pero lo más difícil fue fingir que nada había pasado cuando su esposo regresó a casa. Viéndolo sonreír felizmente mientras jugaba con Richie, Sarah trató de imaginarlo con otra mujer, pero no pudo. Él era su amado, su único. Sin embargo, un frío inexplicable se instaló en su corazón. A la mañana siguiente, en cuanto James se fue a trabajar, Sarah buscó una agencia de detectives y organizó una reunión con un investigador en un café cercano. «Mary, estaré fuera un par de horas. ¿Puedes quedarte con Richie?» «No puedo llevarlo conmigo, se cansará», le pidió a la ama de llaves antes de salir. Félix, el detective, la escuchó atentamente, le pidió que le enviara una foto del testamento y le prometió averiguar toda la verdad. Sarah sintió que los días en los que él no llamó se hicieron eternos. Cuando finalmente apareció, ella fue a su encuentro con miedo en el corazón. Por un lado, estaba ansiosa por saber a quién había decidido su esposo dejarle todo. Por otro lado, temía descubrir que realmente tenía una amante. Pero Félix la sorprendió. Resultó que la desconocida vivía en un pueblo y tenía una edad en la que podría haber sido la madre de James si estuviera viva. Tras recibir toda la información del detective, Sarah pensó en qué hacer de camino a casa. Aquella mujer definitivamente no podía estar relacionada con James, ya que él era huérfano. Ese hecho fue decisivo cuando decidieron adoptar a Rachel. Al acercarse a casa, Sarah ya había decidido que solo una conversación abierta con su esposo, por más que no quisiera enfrentarla, podría aclarar todo. Pasó toda la noche reuniendo sus pensamientos, reflexionando sobre cómo abordar el tema de la mejor manera. Después de acostar a su hijo, se decidió a hablar.
James, necesitamos hablar, comenzó Sarah con timidez, evitando mirarlo a los ojos. Sé sobre tu enfermedad y sobre el testamento. No me preguntes cómo lo sé, solo quiero saber quién es la mujer a la que planeas dejarle todo. James permaneció desconcertado por unos minutos, pero luego, recuperando la compostura, respondió. Esta será una conversación larga, así que sentémonos. Intentaré explicártelo todo. Sarah no sabía qué podía decirle su esposo, pero estaba preparada para cualquier cosa y quería entender sus acciones. James comenzó a contar que había conocido a esa mujer desde el día en que llegó al orfanato. La señora Freeman, como resultó llamarse, trabajaba allí como cuidadora. Siempre sintió lástima por él e incluso lo llevó a su casa algunas veces. Tras un momento de silencio, continuó. Cuando tenía unos 10 años, hubo un terrible incendio en el orfanato. La mayor parte del edificio se quemó. Nunca te lo conté, pero una vez tuve un hermano un año menor que yo. Después de la muerte de nuestra madre, nos enviaron a ambos a ese orfanato, pero durante el incendio, él desapareció. O mejor dicho, no fue encontrado entre los supervivientes, y todos los que no fueron hallados fueron dados por muertos inmediatamente. Después del incendio, la señora Freeman me acogió por un tiempo e incluso estaba dispuesta a adoptarme. Pero no se lo permitieron. Dijeron que era una mujer soltera y que estaba cerca de la edad de jubilación. Sin embargo, durante mucho tiempo, mientras reconstruían el orfanato, viví con ella. Sarah pudo ver que era muy difícil para su esposo recordar aquel tiempo, pero no lo interrumpió, queriendo comprender la situación. James, haciendo una pausa como si intentara recordar, continuó. La señora Freeman se convirtió en una segunda madre para mí. Me dio tanto cariño y cuidado. Después del incendio y la pérdida de mi hermano, dejé de hablar por completo. No puedes imaginar cuánto esfuerzo puso en ayudarme a recuperarme. Gastó todos sus modestos ahorros pagando a los mejores psicólogos. Si no hubiera sido por ella, quizá habría permanecido mudo de por vida. Tomando la mano de Sarah, la miró a los ojos y dijo suavemente. Lo siento, pero al enterarme de mi enfermedad, tomé la decisión de dejarle todo a ella. Sarah parecía comprender el impulso emocional de su esposo, pero en esta historia no todo era tan claro como parecía. Entiendo que ella te ayudó, comenzó a decir. Tal vez podríamos asignarle algún tipo de apoyo económico de por vida. Pero, ¿por qué dejarle el negocio a una persona mayor? James interrumpió bruscamente a su esposa. Ya está decidido. No hay nada que discutir. Además, solo le dejaré mi parte del negocio. La tuya sigue siendo tuya. Creo que he explicado todo. Vamos a la cama. Necesito llegar temprano a la oficina mañana. Casi toda la noche, Sarah pensó en ese misterioso testamento. Había algo en esta historia que no le permitía ver el cuadro completo. Algún secreto, alguna verdad no dicha que seguía molestándola. A la mañana siguiente, en cuanto James se fue, volvió a marcar el número de Félix. Quería saber todo sobre aquella cuidadora, quién era, qué hacía y cómo vivía. Por favor, averigua esto lo más rápido posible y avísame de inmediato, suplicó Sarah. Los días de mi esposo pueden estar contados. Necesito descubrirlo todo a tiempo. Sorprendentemente, después de 3 días, el detective la llamó y le propuso volver a reunirse en el mismo café. Cuando Sarah llegó, él ya estaba sentado en una mesa con una taza de café y casi tan pronto como ella se sentó, comenzó a hablar. Resultó que la cuidadora se había jubilado hacía muchos años, pero trabajó algún tiempo después de eso. Luego, su salud se deterioró y tuvo que retirarse definitivamente, así que decidió alquilar la mitad de su casa a una joven. Cuando Félix mencionó el lugar donde trabajaba la inquilina, Sarah casi se atragantó con su café. Resultó que esa Zoe, como el detective la llamó, trabajaba en la misma clínica donde su esposo estaba siendo tratado. Temblando de emoción, Sarah dijo: Félix, siento que algo no está bien.
Por favor, no escatimaré en la tarifa, pero necesitamos averiguar si esta chica está involucrada en el deseo de mi esposo de hacer ese testamento. Le contó todo lo que había aprendido de James, tras lo cual el detective, sonriendo misteriosamente, dijo: «Creo que tengo un plan. Dame unos días y creo que esta belleza nos contará todo ella misma». Sarah realmente quería que la historia terminara rápido, que su esposo se mantuviera con vida y que todo se olvidara como una pesadilla. El tiempo hasta la siguiente llamada de Félix transcurrió en una terrible tensión, sin saber qué esperar. Cada mañana le rogaba a su esposo que se hiciera otro examen en una clínica diferente. También insistía en traer a la cuidadora a vivir con ellos, si tanto significaba para él, pero James seguía evitando el tema. Sarah no podía calmarse y comenzaba cada día con súplicas. Después de unos días, James finalmente cedió y programó una cita en una clínica cercana a la oficina, prometiendo pasar por allí después del trabajo. Curiosamente, fue ese mismo día, cerca de la hora del almuerzo, cuando el detective llamó. Sarah, dejando a Rachel con la ama de llaves, fue inmediatamente a encontrarse con él. Félix parecía claramente satisfecho con su trabajo y se sentó sonriendo en la misma mesa. Al verla llegar, la saludó con entusiasmo. «Bueno, Sarah, tu intuición no te falló. Esta Zoe resultó ser una estafadora. Una vez, cuando tu esposo visitó a su antigua cuidadora, esta chica escuchó por casualidad cómo él la consolaba. En esa conversación, mencionó que la anciana no debía preocuparse por el dinero, que él la ayudaría mientras viviera y que, si algo le pasaba, ella recibiría su parte». Ardiendo de impaciencia, Sarah no pudo contenerse y preguntó: «¿Pero cómo logró que James fuera a la clínica? Él detesta ir al médico». Félix la miró significativamente y, como si lo hiciera deliberadamente, hizo una pausa antes de continuar. «Te lo digo, esta Zoe es una timadora. Y no está actuando sola, sino con su amante». «¿Su amante?», preguntó Sarah, cada vez más inquieta. «Sí, su amante es el médico jefe de esa clínica». En cuanto ella escuchó que la anciana podría heredar la empresa o al menos una parte, inmediatamente le contó todo a su novio. «Fue con su ayuda que tu esposo terminó en esa clínica». ¿Puedes imaginar lo que tramaron? Un día, cuando tu esposo volvió a visitar a su cuidadora, la inquilina se ofreció a preparar café mientras conversaban. Ella le deslizó discretamente una droga que causaba náuseas, mareos e incluso pérdida del conocimiento, lo que sucedió en ese momento. Inmediatamente llamó a un médico conocido, quien insistió en ir de inmediato a la clínica y realizar todas las pruebas. Entonces, como comprenderás, emitir documentos falsos sobre una enfermedad terrible fue pan comido. Sarah no pudo contenerse y preguntó con miedo: «Espera, pero según el testamento, todo habría ido a la señora Freeman si James moría. Y si las pruebas son falsas, significa que está sano». ¿Qué habrían hecho después? Tomando otro sorbo de su café tibio, Félix respondió: «Estos sinvergüenzas planean varios pasos por adelantado. Primero, planeaban recetar a tu esposo medicamentos que lo llevarían lentamente y sin dejar rastro al otro lado. Luego, Zoe debía ganarse la confianza de la propietaria, lo cual estaba logrando bastante bien, y persuadirla para firmar un contrato de manutención de por vida con la transferencia total de todos los bienes en caso de fallecimiento. Y después, como puedes imaginar, seguirían el mismo esquema que con tu esposo y la harían desaparecer poco a poco». Sarah se quedó sentada tratando de asimilar lo que había escuchado y, de repente, preguntó: «Félix, muchas gracias, pero ¿cómo descubriste todo esto, si no te importa que pregunte?». El hombre sonrió amablemente y respondió: «No es ningún secreto. Un viejo compañero de clase mío trabaja en la policía y encontró información comprometedora sobre esa chica. Al parecer, ya estaba bajo sospecha, aunque en otra ciudad. Una mujer a la que le administró sueros intravenosos murió en circunstancias sospechosas, pero el caso se cerró rápidamente allí. Así que Frank logró acorralarla de tal manera que confesó todo, junto con su amante.
Digamos que confesó de corazón y reveló todos los detalles. Así que vivan felices para siempre, como dicen, y la policía se encargará de estos estafadores. Sara regresó con el ánimo elevado y, cuando su esposo la llamó para decirle que había pasado el examen, casi estaba segura de que estaba sano. Esa noche, durante la cena, le contó todo lo que había aprendido del detective. James la escuchó atentamente y luego dijo pensativo, ni siquiera sé cómo reaccionar ante todo esto. Es como algo sacado de una novela de detectives. Bueno, mañana por la mañana iré a recoger los resultados y entonces todo quedará claro. Al día siguiente, Sara decidió apoyar a su esposo y acompañarlo, especialmente porque también necesitaba pasar por la oficina a recoger algunos documentos. Mamá, ¿puedo ir contigo? ¿Me portaré bien?, preguntó de repente Richard con tono suplicante. El corazón de Sara se encogió, pero se agachó, lo abrazó y le dijo cariñosamente, mi amor, iremos y volveremos rápido. Y cuando regresemos, espero que tengamos un motivo para celebrar esta noche juntos con algo especial, como un pastel, por ejemplo. Richard aplaudió alegremente y preguntó, ¿entonces qué celebramos? En el orfanato solo nos daban pastel en las festividades. Sara le acarició la cabeza y, mirando a James, que estaba de pie junto a la puerta, dijo, realmente espero que cuando papá reciba los resultados de los análisis, celebremos su segundo cumpleaños. Cuando llegaron a la clínica, James se volvió hacia Sara, tomó su mano y le dijo, gracias por todo, por simplemente estar aquí y por creer. Ella lo miró con ternura y le respondió suavemente, gracias a ti. Te amo y creo que todo saldrá bien. Y ahora que tenemos a Richard, todo será aún mejor. Además, ¿por qué hablas como si te estuvieras despidiendo? Te dije que tu enfermedad es una mentira, lo cual se confirmará con los nuevos análisis. James entró a recoger los resultados, mientras Sara, esperando en el auto, seguía muy ansiosa. Cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio. Después de unos 10 minutos, la puerta del coche se abrió y James entró con una gran sonrisa de felicidad. Tenías toda la razón. Estoy perfectamente bien, casi saludable. De hecho, fue bueno que me hicieran el chequeo. Solo encontraron algunos problemas menores en el estómago, pero dijeron que son tratables. Abrazó a su esposa, la besó y dijo con disculpa, al principio no lo creí del todo, es decir, lo del envenenamiento y por qué lo habían planeado. Luego, mirando a su esposa, dijo con alegría, vamos a buscar a la señora Freeman. Ahora mismo Mary parece estar teniendo dificultades con las tareas del hogar y el cuidado de Richie. Y no olvides que la señora Freeman es una cuidadora experimentada. Sara estuvo de acuerdo y, después de organizar todo, salieron de inmediato. La señora Freeman inicialmente intentó negarse, diciendo, ¿a dónde iría a mi edad? ¿Y qué tipo de cuidadora soy después de tantos años sin trabajar? A lo que James respondió, no te estamos invitando como una empleada. Richard solo necesita una abuela, alguien que le lea cuentos antes de dormir y de paseos en el parque. Y además, tus pasteles son nuestra carta de triunfo. Incluso Mary, que fue chef profesional, no puede hornear como tú. No hay discusión, prepárate y vámonos. Después de todo, si no te gusta, siempre podemos traerte de vuelta. Desde el primer día, Richard comenzó a llamar abuela a la señora Freeman y ella se sintió feliz por ello. Inmediatamente encontraron una conexión especial y, en pocos días, el niño estaba literalmente pegado a ella. Sara pudo volver completamente a su trabajo y, junto con su esposo, sumergirse de nuevo en los asuntos de la empresa. De camino a casa, hablaron varias veces sobre lo felices que estaban de tener a la señora Freeman en su hogar. Richard los alegraba cada día con dibujos o poemas que había aprendido gracias a su abuela. El día del niño estaba organizado casi por horas y cada noche en la cena, entusiasmado, contaba a sus padres todo lo que había hecho. Mamá, papá, hoy la abuela, Jenny y yo fuimos a alimentar a los cisnes en el estanque. Son tan hermosos,
exclamó Rachel sin esperar respuesta y continuó, y luego la abuela hizo panqueques con mermelada y me los comí todos. Después hicimos un oso de arcilla. Sarah y la señora Freeman sonrieron, mientras que James intentó ponerse serio. Está bien, pero recuerda lo que acordamos, cuando estoy comiendo, no puedo hablar. No puedo escuchar, gritó Rachel en voz alta y, de inmediato, agarró su cuchara y comenzó a comer. En ese momento, era evidente que guardar silencio era una tortura para él. Para poder seguir contando sus experiencias del día lo antes posible, intentó terminar todo lo que tenía en el plato lo más rápido posible. No te apresures, pequeño, susurró Sarah a Rachel, que estaba sentado a su lado. No nos iremos todavía. Tendrás mucho tiempo para contarlo todo. Ahora, Sarah se sentía la persona más feliz del mundo, sabiendo que su esposo no estaba enfermo y que vivirían una vida larga y feliz juntos. Se dio cuenta de que, después de todo lo que había sucedido, su relación se había vuelto aún más cálida. Parecía que tenían miedo de perderse el uno al otro y se cuidaban aún más. Rachel resultó ser un niño cariñoso e inteligente que idolatraba literalmente a sus padres y a la señora Freeman. Ella, que temía interrumpir sus vidas, rápidamente se convirtió en la persona más cercana y querida no solo para James, sino para toda la familia. Simplemente la llamaban abuela Jenny y, desde fuera, nadie creería que no era de la familia, pues irradiaba tanto amor y calidez. Con la llegada de los nuevos miembros al hogar, la casa de James y Sarah se volvió acogedora y llena de vida. Los fines de semana olía a pasteles y, a menudo, resonaba con risas infantiles. Parecía que toda la historia de la supuesta enfermedad fatal de James había quedado en el pasado lejano. Un día, por pura casualidad, Sarah se encontró con Félix, el detective, en un supermercado. Al hablar con él, se enteró del destino de los estafadores médicos y compartió con su esposo lo que había aprendido. Esa misma noche, resultó que el médico jefe fue despedido en desgracia y Zoe recibió una sentencia suspendida con la prohibición de volver a ejercer la medicina. Pasaron 6 meses. Ese día, James y Sarah, como de costumbre, estaban en el trabajo. Cerca de la hora del almuerzo, sonó el teléfono. Al escuchar los sollozos de Marianne, Sarah se alarmó mucho, su corazón se encogió literalmente. Tratando de calmar a la ama de llaves, le exigió con firmeza: Marianne, cálmate y explícame bien qué ha pasado. ¿Le ocurrió algo a Richie? Con dificultad, Sarah finalmente entendió que la señora Freeman se había sentido mal de repente y había perdido el conocimiento. ¿Llamaste a una ambulancia?, preguntó Sarah. Voy a pedirle a nuestro médico que venga, vive a un par de calles de aquí y yo voy en camino. Cálmate y, por favor, no asustes a Rachel. Todo estará bien, dijo, esperando desesperadamente que la situación no fuera tan grave como la describía Marianne en su estado de pánico. Sarah sabía que, a sus 80 y tantos años, el corazón de la señora Freeman podía fallar fácilmente, especialmente porque recientemente se había quejado un par de veces de dolores en el pecho, aunque se había negado rotundamente a ver a un médico. ¿Para qué molestar a los doctores? Viviré el tiempo que Dios me conceda. Me tomaré una pastilla y en media hora estaré como nueva, solía decir. Cuando Sarah se acercó a la casa, vio la ambulancia. Tan pronto como entró, lo entendió todo. Según los médicos, la señora Freeman falleció pacíficamente. Su corazón simplemente se detuvo. No pudimos hacer nada. Comprenda, su edad y seguramente toda una serie de dolencias contribuyeron a esto. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Incluso si hubiéramos estado allí en ese momento, habría sido imposible ayudarla. La señora Freeman fue enterrada en el pueblo donde había vivido, según su deseo. Su muerte fue una gran pérdida para toda la familia. Marianne no dejaba de secarse las lágrimas, James estaba triste y pensativo, y Sarah aún no podía acostumbrarse a la idea de que nadie más le diría con cariño: Sarah, ¿por qué descansas tan poco? Cuídate, mira, te hice tus hojaldres de manzana y canela favoritos.
tómate un té. Pero mientras los adultos podían comprender de alguna manera que todas las personas son mortales, Rachel se negaba rotundamente a creer que la abuela Jenny nunca volvería. Varias veces al día preguntaba, ¿por qué no está la abuela Jenny? ¿A dónde se fue? Dijo que no tenía a nadie más cercano que yo. ¿Me porté mal? Sarah, conteniendo las lágrimas, trató de calmarlo y explicarle, cariño, siempre te portas bien, eres un niño muy inteligente. La abuela Jenny te quería mucho y ahora te cuidará desde lejos y se alegrará por ti. No sabía cómo explicarle la muerte a su hijo. Sarah comenzó a trabajar de manera remota nuevamente para pasar más tiempo con él. Con el tiempo, Rachel preguntaba cada vez menos por su abuela, pero aún decía de vez en cuando, la abuela me enseñó esto, lo hacíamos juntos. Esa mañana, mientras Sarah se preparaba para ir al trabajo, de repente palideció y se dejó caer pesadamente en una silla. James corrió hacia ella. ¿Estás bien? ¿Qué te duele? Voy a llamar al médico ahora mismo. Marianne, agua, rápido, pidió. Después de tomar unos sorbos, Sarah susurró débilmente, no es nada, se me pasará. Me siento mareada y tengo náuseas. Como una intoxicación alimentaria, dijo Marianne en un tono asustado. Oh, vamos. ¿Qué intoxicación? Lo único que desayunaste fueron un par de cucharadas de avena. No hay manera de que eso te haya hecho daño, replicó. Entonces, comenzó James con un tono que no admitía objeciones. James le dijo a Sarah, no hay ninguna posibilidad de que vayas a trabajar. Directamente a la cama, llamaré al doctor ahora mismo. Y tú, Marianne, mantente pendiente de ella. Estaré llamando y realmente espero que te sientas mejor para la noche. Besando a su esposa, James se fue a trabajar y la ayudante prácticamente obligó a Sarah a acostarse. 10 minutos después, el doctor, que vivía cerca, llegó. Después de examinarla, sonrió misteriosamente. Bueno, ¿qué puedo decir? Por supuesto, no puedo estar 100% seguro hasta que tenga los resultados de tus pruebas, pero definitivamente no tienes nada serio. Descansa hoy y mañana te veré en mi clínica para un diagnóstico más preciso. Por la tarde, Sarah realmente se sintió mucho mejor, pero James aún la persuadió para que se hiciera las pruebas. No hará daño. Recuerda cómo yo no quería ir al médico, pero al final encontraron algo, no grave, pero una enfermedad al fin y al cabo. Si no se trata, cualquier enfermedad puede volverse fatal. A la mañana siguiente, sintiéndose perfectamente bien y sin ninguna preocupación, Sarah fue a hacerse los análisis. Todas las pruebas se realizaron rápidamente y le pidieron que regresara en un par de horas o al día siguiente. Ella decidió averiguar todo de inmediato. Durante esas horas, decidió ir a la oficina. Cuando regresó, el doctor la invitó a su despacho. Con una amplia sonrisa, le dijo, bueno, querida, mis sospechas se confirmaron. Estás perfectamente sana y, además, estás esperando un bebé. En ese momento, apenas logró sostener a Sarah cuando se tambaleó. Ella lo miró y de repente comenzó a susurrar en voz baja, esto no puede ser, no puedo tener hijos. Lo hemos revisado 100 veces. ¿De dónde vino el bebé? Bueno, querida, tú sabes mejor que nadie de dónde vino el bebé. Pero lo que es seguro es que está ahí, no hay duda de ello. Su pequeño corazón ya está latiendo y ahora debes cuidarte. Sarah no recordaba cómo llegó a la oficina de su esposo. Al entrar, se sentó y rompió en llanto. Afortunadamente, James estaba solo y corrió hacia ella alarmado. ¿Qué pasa? ¿Descubriste algo? Dímelo, no guardes silencio. Usaremos todas nuestras conexiones y dinero para curarte, dijo mientras le servía un vaso de agua y se lo ofrecía. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Puedes decirlo, Sarah? Tomando una respiración profunda, ella soltó de golpe, estoy embarazada, James. Estoy embarazada. Su esposo se quedó mirándola,
como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Tomando un sorbo del vaso que le había dado a su esposa, dijo con voz temblorosa: «Repite lo que acabas de decir». Esa misma noche, finalmente la convenció de contratar una niñera. «Ahora entiendes que debes cuidarte», razonó con su esposa. «Podrás trabajar con tranquilidad y la niñera cuidará de Richie. Con 2 niños, ni tú ni Mary podrán manejarlos solas. Así, la nueva persona tendrá tiempo de acostumbrarse a nosotros antes de tu parto». Sara estuvo de acuerdo, pero encontrar una buena niñera resultó ser una tarea difícil. Contactaron varias agencias al mismo tiempo y entrevistaron a diferentes candidatas. Cuando conocieron a Alice, su elección fue unánime. La joven era modesta, ordenada y estudiaba pedagogía a distancia. Desde su primer día de trabajo, se convirtió en la mejor amiga de Rachel. Como decía el niño, le contaba todos sus secretos y misterios. A su vez, Alice le enseñó a leer, lo sacaba a pasear, lo alimentaba y, en general, cumplía sus deberes a la perfección. James y Sarah no podían estar más felices. Rachel finalmente volvió a la vida después de la muerte de su abuela. Sus ojos volvieron a brillar como antes y la casa se llenó nuevamente con la risa de los niños. Pero, después de unos meses, Alice se enfermó. Una mañana temprano, mientras los esposos se preparaban para ir al trabajo, sonó el teléfono. Era la administradora de la agencia donde trabajaba Alice, quien llamó para disculparse e informarles que su empleada había sido hospitalizada por apendicitis. Les pidió permiso para reemplazarla con otra niñera, y la pareja, sin otra opción, aceptó y se marchó, dejando a Rachel con la ama de llaves hasta que llegara la nueva asistente. Normalmente, la niñera tenía su propia llave y entraba cuando los dueños ya estaban en el trabajo. Pero esta vez, al escuchar el crujido de la cerradura, Marianne se apresuró a abrir la puerta. Desde el primer momento, la nueva niñera no le causó buena impresión. Mary no podía explicarlo, pero había algo malvado, algo poco amable en ella, a pesar de su radiante sonrisa. Además, la ama de llaves notó cómo la joven observaba atentamente la galería de fotos familiares en la sala de estar. Después de jugar un rato con el niño, la niñera dijo que quería llevarlo a dar un paseo por el parque. Cuando se fueron, Mary sintió una sensación de inquietud y llamó a Sarah, pero ella solo sonrió y le dijo: «Mary, ¿por qué estás siendo tan paranoica? El niño solo salió a pasear con la niñera, ¿qué tiene de malo? Relájate, pronto estaremos en casa». Sin embargo, cuando regresaron un par de horas después, Marianne, entre lágrimas, les informó que la niñera y Richie no habían vuelto. «¿Por qué la dejé ir?», dijo la mujer, secándose las lágrimas. «No me gustó desde el principio, había algo repulsivo en ella», y se quedó mirando sus fotos en la sala. Sarah intentó consolarla, aunque su corazón se rompía con un mal presentimiento. Lo primero que hizo fue llamar a la agencia y conseguir el número de la niñera, pero estaba apagado. Inesperadamente, James recordó que el vecino de enfrente tenía una cámara instalada justo sobre la puerta. Inmediatamente fueron a verlo y revisaron el video, en el que se veía a la niñera llevando a Rachel de la mano hacia el parque. De repente, James casi gritó: «Detente. Regresa un poco y Yasun». Miró fijamente a la chica en la pantalla y se volvió hacia su esposa: «¿No la reconoces? Es esa despreciable enfermera que intentó envenenarme, no hay ninguna duda». Sarah volvió a mirar la pantalla y, con horror, se tapó la boca con las manos y susurró: «¿Por qué quiere a Rachel? ¿A dónde se lo llevó?». Durante toda la tarde, la noche y la mañana siguiente, todos los vecinos y conocidos intentaron encontrar a Rachel por el barrio. Sarah estaba al borde del colapso y James estaba muy preocupado por ella. «No te preocupes, lo encontraremos y entregaremos a esa basura a la policía», le aseguró a su esposa, aunque él mismo no estaba en mejor estado. Tras movilizar a todos los que pudieron, lograron averiguar la dirección donde Zoe había estado viviendo últimamente. Ya no había duda de que era ella,
pero no estaba en casa, y regresaron en silencio, como si temieran hablar de sus pensamientos poco alentadores. De repente, un hombre llamó inesperadamente y dijo que había encontrado al niño en el bosque. Sara suplicó ir con él, pero James le dijo, será mejor que nos esperes en casa, no necesitas más estrés. Tras obtener las coordenadas de Rachel por parte del desconocido, James se apresuró hacia el lugar y llegó en unos 20 minutos. La cabaña claramente no estaba abandonada, como lo demostraban las pilas de leña cuidadosamente apiladas bajo el cobertizo y las habitaciones muy limpias. Dentro, hacía calor y un fuego ardía en la estufa. Richard corrió hacia los brazos de su padre y susurró con alegría, sabía que no me dejarías. Te esperé tanto. Zoe me trajo aquí y dijo que jugaríamos a los piratas que me secuestraron, pero que luego me dejarían ir. Me desperté y ella ya no estaba, y me asusté. En ese momento, un hombre entró diciendo que él había hecho la llamada. Su rostro le resultó familiar al empresario, aunque era poco probable que se hubieran encontrado antes. James se acercó y dijo: Muchas gracias, pero ¿cómo lo encontraste? David, el rescatador, resultó ser un guardabosques. Como de costumbre, estaba patrullando mi territorio, comenzó a explicar, y cuando me acerqué al pantano desde la distancia, vi una frágil figura femenina. La chica claramente tenía la intención de acabar con su vida. Apenas logré convencerla de que se detuviera y compartiera su tristeza. Zoe me dijo que una vez intentó envenenarte por la herencia, y luego, cuando perdió su trabajo por tu culpa, juró vengarse. La medicina le era cercana, así que consiguió un empleo en la agencia. Posiblemente te lo habría contado todo ella misma, pero después de nuestra conversación, la llevé a la policía. Fue su deseo. Pero, ¿cómo nos encontró?, preguntó James con sorpresa. David sonrió y, en ese momento, nuevamente se sorprendió al darse cuenta de que ese rostro le resultaba familiar. Tu apellido es bien conocido en la ciudad, y las circunstancias ayudaron. Cuando tu niñera enfermó, Zoe averiguó dónde trabajaba y de inmediato se ofreció para sustituirla. Pensó que era una oportunidad para ajustar cuentas contigo. En su arrebato de emociones, robó al niño sin siquiera pensar qué hacer con él después. Se topó con mi cabaña, despertó, comprendió las consecuencias de sus actos y decidió ahogarse, dejando al niño aquí. No creas que lo condenó a la muerte. Vio que la casa no estaba abandonada, que había leña almacenada y sabía que los dueños regresarían pronto. David se levantó y, quitándose el suéter de lana, se acercó a la estufa para añadir más leña. Sabes, hablé con ella solo un par de horas, pero me da pena. Pobre muchacha, simplemente estaba perdida en la vida, sin nadie que la guiara. Me dijo que su madre murió en el parto, que vivió con su abuela y un padre alcohólico. Me confesó que decidió ir a la policía por su propia voluntad, y en su situación, eso es algo admirable. El dueño de la cabaña se giró y, en ese momento, James notó una gran marca de nacimiento en el pliegue de su brazo. Su corazón se aceleró, su cabeza dio vueltas, sintió que perdería el conocimiento en cualquier momento. Era imposible creer lo que veía. Solo ahora entendía por qué David le resultaba tan familiar. Pero no podía ser. Tomando a Rachel, que había estado sentado en silencio todo este tiempo, lo levantó y le dijo en voz baja: Vamos, amigo, quédate aquí. Nos vamos con mamá ahora, pero hablaré un poco más con el tío. Rachel asintió en señal de acuerdo y continuó bebiendo su té con los caramelos que le había ofrecido el anfitrión. James se acercó a David y preguntó: ¿De dónde eres? ¿Podríamos habernos encontrado antes? David sonrió con ironía y respondió: Difícilmente. Solo soy un guardabosques y no frecuento tus círculos. Soy huérfano, viví un tiempo en tu ciudad y luego, cuando el orfanato se quemó, huí. Pero me atraparon en la estación y me enviaron a un centro de distribución en el distrito vecino, luego a un internado donde viví hasta la mayoría de edad. Después, el ejército, la escuela técnica y ahora aquí.
James lo miraba sin apartar la vista y comprendió. No había duda. Era su hermano. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pensé que habías muerto en ese incendio. ¿No me recuerdas? Soy tu hermano. Dios mío, ¿puede ser verdad? David se quedó inmóvil por un momento y luego corrió hacia él. James. JJ. Hermano. Yo también pensé que habías muerto en ese incendio. Richard, que incluso había dejado de beber su té, miraba asombrado como dos hombres adultos lloraban y se abrazaban. De repente, preguntó sorprendido. Pero, ¿por qué los hermanos deberían llorar? Deben jugar, reír y protegerse mutuamente. Los hombres rieron, y David, abrazando a James, dijo: Bueno, ahora que nos hemos encontrado, eso es exactamente lo que haremos. James notó y exclamó: Oh, chicos. Ahí está Sarah, está fuera de sí. Volvamos a casa rápidamente, hay tantas noticias alegres a la vez. Debemos compartirlas con ella y, además, les presentaremos a nuestro invitado. Esa noche, la casa estaba llena de vida y ruido. Todos comentaban lo sucedido, compartiendo sus emociones. En un momento dado, David volvió a hablar sobre Zoe y su deseo de ayudarla. Marianne lo miró con picardía y comentó: ¿acaso nuestro invitado se ha enamorado de esa chica? Ha estado hablando de Zoe toda la noche. David suspiró y respondió: hay algo en ella que hizo temblar mi corazón. No me sentía así desde hace mucho tiempo. Y, en cualquier caso, después de la muerte de mi esposa, renuncié a mi vida personal. Lynn y yo éramos del mismo orfanato, solo que yo era un par de años mayor. Llegué allí cuando tenía 10 años, y al principio solo éramos amigos de la infancia. La protegía de todo y de todos. En la escuela secundaria, nos dimos cuenta de que no podíamos vivir el uno sin el otro y prometimos que, en cuanto yo regresara del ejército, nos casaríamos inmediatamente. Trató de ocultar las lágrimas que le llenaban los ojos, tomó otro sorbo de su taza y continuó: durante los 2 años que pasé en el ejército, Lynn me escribía cartas que hacían cantar mi alma. Por supuesto, en cuanto volví, nos casamos. ¿No hubo una ceremonia de boda como tal? ¿De dónde íbamos a sacar dinero los huérfanos? Solo compramos unos pasteles, leche, y nos sentamos abrazados a la orilla de nuestro lago, soñando con el futuro. Discutíamos sobre cuántos hijos tendríamos, quién nacería primero, qué tipo de casa construiríamos, pero bueno, no estaba destinado a ser. David guardó silencio y era evidente que le resultaba muy difícil recordar todo aquello. Tras una pausa, Sarah preguntó en voz baja: ¿qué le pasó? David levantó la mirada hacia ella, sus ojos reflejaban una tristeza infinita, como si hubiera perdido a su esposa el día anterior. 2 años después de la boda, le diagnosticaron una enfermedad sanguínea muy grave y resultó ser fatal. Los médicos no pudieron ayudarla, y Lynn se apagó como una vela. Fue entonces cuando decidí que la vida sin ella había perdido su significado para mí. Me fui a trabajar en la silvicultura, lejos de la gente. Pero cuando vi a Zoe allí, junto al pantano, sentí la necesidad de correr hacia ella, de protegerla, como lo hacía con Lynn. Y no importaba de quién la protegiera. Zoe podría no haberme dicho nada, el niño podría haberse callado, ella podría haber decidido no ir a la policía, pero se arrepintió y fue voluntariamente. David volvió a callar. Sarah intercambió una mirada con su esposo y, de repente, dijo: sí, quizás las personas pueden darse cuenta de sus errores y cambiar de opinión. Solo el tiempo dirá lo que realmente es. Por más que James intentó persuadir a su hermano para que se quedara esa noche, David solo sonrió y dijo: ¿cómo puedo dejar mi reino del bosque? Gracias por la oferta, pero prefiero irme a casa. Prometo que vendré a visitarlos regularmente. Es una gran alegría haber encontrado a mi hermano de nuevo, y con una familia tan maravillosa además. David cumplió su promesa y los visitaba con regularidad. Incluso, en un par de ocasiones, llevó consigo a Richie,
quien aceptó encantado. Fue Richie quien les contó a Sarah y James que Zoe había sido sentenciada. Sin embargo, se tuvo en cuenta su arrepentimiento y la implicación voluntaria de Richard, por lo que no se le causó ningún daño. James veía sufrir a su hermano y ni siquiera se sorprendió cuando desapareció por unos días. Pero cuando regresó, apareció en su casa con un pastel de champán y anunció: «Bueno, queridos míos, felicitaciones. Ahora soy un hombre felizmente casado». Les mostró el anillo en su dedo y explicó que habían registrado su matrimonio directamente en la colonia. «Sabes, hermano, es como si la conociera desde hace 100 años. Por primera vez desde la muerte de Lynn, he encontrado a una mujer con la que quiero dormirme y despertar cada día». James no dijo nada en ese momento porque vio los ojos de su hermano brillar y comprendió que estaba verdaderamente dispuesto a hacer cualquier cosa por esa mujer. Aquella noche brindaron por la felicidad de los recién casados, pero en la casa no había mucha alegría. Cada uno de los que estaban sentados a la mesa, excepto David y Richard, tenía sus propias dudas sobre ese matrimonio. Ni Mary, ni James, ni Sarah estaban seguros de las intenciones desinteresadas de Zoe, pero nadie quiso arruinar el ánimo de David, y además, era imposible hacer cambiar de opinión a aquel hombre feliz. James estaba ocupado con su negocio, mientras que Sarah, para alegría de todos, dio a luz a una hermosa niña a la que llamaron Jennifer en honor a la señora Freeman. David seguía visitando regularmente a Zoe y, un día, entró en la casa con gran entusiasmo. Imagínense. Zoe salvó a la hija del alcaide. La niña, de unos 7 años, se desmayó justo al lado de su padre mientras él reprendía a los prisioneros. Nuestra Zoe, sin hacer caso a los gritos de los guardias, corrió hacia ella y literalmente la devolvió a la vida en cuestión de segundos. De todas formas, ahora le van a conceder la libertad condicional. Creo que mi amada será libre muy pronto. James y Marianne se apresuraron a acercarse a él casi al mismo tiempo, pero fue la ama de llaves quien primero susurró: «SHH, más bajo, escandaloso. La señora acaba de dormir a la pequeña muñeca». Sin embargo, Sarah ya bajaba corriendo las escaleras del segundo piso y, para sorpresa de su esposo, respondió con alegría: «Eso es genial. Significa que sigue siendo una buena doctora y, por lo tanto, una buena persona. Está dispuesta a ayudar a la gente en momentos difíciles. ¿Cuándo planean liberarla?». David respondió con los ojos brillantes de felicidad: «Oh, espera un momento. Apenas acaban de presentar la solicitud de liberación anticipada. Todavía no sabemos exactamente cuándo sucederá». Un par de semanas después, una mañana, James le preguntó a su esposa: «Dime, ¿qué harás si liberan a Zoe? Ahora es la esposa de mi hermano. ¿Podrás perdonarla y aceptarla en nuestro hogar?». Sarah, con serenidad, respondió: «Ya la he perdonado, por la felicidad de mi hermano. Veo cómo brilla de alegría. Y, por tu felicidad, estoy dispuesta a perdonar mucho y a cualquiera. Veo lo mucho que quieres a tu hermano, así que demos una oportunidad a Zoe». James sonrió feliz y abrazó a su esposa. Cuando Zoe fue liberada, David la llevó a casa y, desde el umbral, dijo: «Amigos, les pido que me comprendan. He sido tan miserable y solitario durante tanto tiempo que ni siquiera puedo creer en mi propia felicidad. De repente, he ganado una esposa maravillosa y una gran familia. Les ruego que hablemos de todo de una vez por todas. Quiero que seamos una gran familia feliz, ayudándonos en cada momento». En ese instante, Zoe lo interrumpió y, mirando a los ojos de Sarah, dijo: «Ahora tengo 2 vidas, una antes y otra después de tomar la mano de David». Luego continuó: «Ahora soy amada y amo de verdad. Valoro mucho estas relaciones. Por favor, perdónenme y, si pueden, denme una oportunidad. Prometo no defraudarlos». En la pausa que siguió, se podía oír caer un alfiler. James rompió la tensión extendiendo la mano hacia Zoe y dijo: «Bien, entonces, paz familiar, pero con un periodo de prueba, por así decirlo, como en el trabajo.
Todos rieron y pareció que eso ayudó a calmar los ánimos. Una hora más tarde, toda la familia discutía alegremente sobre el delicioso pastel de arándanos de Marianne, mientras Rachel insistía en que Zoe jugara con él, reconociéndola como su niñera.